Perfecto. Eso será todo. Muy bien. En un momento estamos allá. Termino de organizar algunas cosas y vamos. Muchas gracias. Muy bien. Está todo listo. ¿Tú estás lista? ¿Por qué, ¿Por qué me ves con esos ojos de sorprendida? ¿Estás bien? Hola. Hmm, Tal vez dormiste mucho anoche. Te dije que de pronto tomar tanto de ese extraño jugo de uva fermentado eh, necesitaba un poquito de regulación. ¿No fue eso? Ah, no entiendo. Eh, Dame un momento. Sí, danos unos minutos más y yo sé dónde es. Gracias. ¿Está bien? Podemos conversar de esto. Si quieres, conversamos un poquito más. Bueno, que nadie nos oiga. ¿Sí? Ok. Vamos a retomar. Acabo de conseguir un transporte por fuera de esta ciudad. Ujú. Sí, es un transporte muy recomendado. Es el más recomendado. Y creo que es el que mejor sabe cómo salir de este desierto. O al menos llevarnos a una frontera donde podamos ubicarnos un poco más. Eso sí, parece que el viaje va a ser más largo de lo que esperaba. Pero no te preocupes, vamos a estar bien. Ah, Al parecer con nosotros van a viajar otros aventureros como tú. Bueno, o al menos eso creo, porque se desenvolvieron muy bien en la lucha de la taberna. Ujú, ujú, los estuve viendo. Parece que no entendieras muy bien qué es lo que estoy diciendo. Mm, ya sé. ¿Qué es lo último que recuerdas? Sí, 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 sí. Lo último. A ver, te puedo ayudar. Ya sé. Hace un par de días estábamos en un baile. O al menos yo recuerdo haberte visto en el baile, ¿cierto? Está bien si tú no me viste, no te preocupes. Algo ocurrió y todo simplemente se volvió una luz blanca totalmente y nos rodeó. Cuando yo desperté, estaba en el desierto, cubierto totalmente de un mar naranja, amarillo, con olas que no se movían, pero que se sentía como si me fueran a devorar. Las dunas. Así que empecé a caminar, al menos a intentar llegar a la duna más alta. Cuando llegué, a lo lejos, gracias a tu vestido, debo decir que fue una muy buena elección de color y de accesorios. Gracias al color de tu vestido y al sol que iluminó tus accesorios, pude verte a lo lejos. Bajé corriendo. Te encontré y estabas un poco mareada diciendo cosas que no entendía sobre una carta, sobre un talismán, amuleto. No lo sé. Ujú, ujú. Ahí vamos bien. Muy bien. Luego de eso, intentamos encontrar algún lugar, subimos a una duna y a lo lejos vimos lo que parecía ser una ciudad.
nos dirigimos allá, debo decir, con muchas dificultades. Lo que fueron los escorpiones y los bandidos, creo que fue lo más espectacular que pudo pasar para conocerte. Sí, para conocerte. Bueno, porque eso me permitió ver que sabes pelear muy bien. Ujú, ujú. Y bueno, me hizo sentir un poco más seguro también. Entonces, después de eso, llegamos a la ciudad, pero ahí nos dimos cuenta que tu talismán ya no estaba. Ah, Aún no sé si fue uno de los bandidos en medio de algún golpe que le diste, si se cayó, pero no lo he vuelto a encontrar. Lo siento, pero lo encontraremos. Eh, Tranquila. Esa mirada me hace sentir que me estás preguntando cómo lo vamos a encontrar si nos vamos a ir. Bueno, resulta que todo lo tengo resuelto. Bueno, casi todo. Algunas cosas. Resulta que esos bandidos no se quedan en esta ciudad, sino que van de ciudad en ciudad, sobre todo entre diferentes caminos. En esta ciudad ya estuvieron. Busqué en los mercados y en los mercados negros y no encontré ninguna muestra de tu talismán. Por lo tanto, puedo deducir que ya no está. Bueno, ¿estamos? Dime si alguna falla en mi lógica. No, en serio, puedes decirme. Puedo aprender. Ujú, ujú, ujú. Bueno, vamos bien. Entonces, como ya sabemos que no está aquí, e igual estamos perdidos sin saber dónde estamos, porque al parecer este es un lugar muy indiferente con el exterior, aunque llegan muchas personas de otras ciudades. Creo que incluso vi elfos de Silarium. Había uno de pelo blanco, alto, guapo, con, curiosamente, amistades que uno no esperaría. Mira, yo creo que cada quien puede ser amigo de quien desea. Solo que ver a un elfo con guardias orcos no es muy común, pero me agrada. Hey, no conozco muchos orcos, solo sé lo que dicen. Bueno, por la mala fama que les dan, tal vez son buenos, no lo sé. ¿Tú te has encontrado alguno? Hmm. Oh, duele aún intentar recordar, ¿no? Está bien, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿ok? Todo va a estar bien. Entonces, hmm, volviendo al tema, dejamos de lado los elfos, no importa. Am, Debemos ir al siguiente pueblo. Nos va a tomar un par de días solo llegar al siguiente pueblo y hay varios pueblos intermedios. Ahora sí, eso es donde estamos el día de hoy. Bueno, sin contar la taberna y los bailes en la taberna y ese extraño jugo de uva. Es rico, pero tiene como un poder mágico, no lo sé. Es curioso, diría yo. Em, ¿Qué se me escapa? Hmm, Creo que eso es todo, creo. Ahora, si tienes una pregunta. Oh, tu ropa. Bueno, claro, tu ropa. Como nos encontramos en un lugar nuevo, sin nada de dinero, am, tomamos la decisión, bueno, tú tomaste y como somos un equipo, entonces, bueno, tú tomaste la decisión de vender el vestido y los accesorios, lo que, bueno, nos permitió poder estar aquí. Ujú.
Ya eso nos dio al menos dónde dormir y qué comer. Y me conseguí ya luego un trabajo en el mercado, que eso fue lo que nos ayudó a saber que ya los bandidos no estaban aquí. Perdón, creo que fue demasiada información. ¿Segura estás bien? Es que tienes la mirada como la primera vez que nos encontramos, donde no sabías dónde estabas, de por qué y cómo llegaste a este desierto, de verme a mí. Lo sé, esto, esto tendrá otra conversación. Por- ¿Me recuerdas diferente? Mira, no sé si de pronto habrá sido por la deshidratación, el calor intenso del desierto, que de pronto pensaste que yo me veía diferente. Pero este soy yo, Marcus. Solo digo que si de pronto olvidaste mi cara, tal vez olvidaste mi nombre también. Pero mira, volvamos a hacer una introducción de nosotros. Es un gusto, Marcus. ¿Y tu nombre? Ah, siempre suena muy bonito cada que lo dices. Bueno, ahora que ya dejamos las formalidades, nos conocemos, recordamos lo que pasó. ¿Qué dices si vamos a la caravana? Veo que aún hay un poco de inseguridad y desconfianza ahí, y lo entiendo, lo entiendo. Es algo a lo cual ya he estado un poco acostumbrado. No te preocupes, no lo tomo personal. Am, ya sé. Si deseas, te puedo dejar unos minutos a solas. Yo voy a hablar con, bueno, el gentil caballero de la caravana que me está mirando feo. Y cuando te sientas tranquila y segura, allá estaré. ¿Te parece? ¿Sí? Mira, tal vez no es fácil. Y lo entiendo. Y creo que es muy seguro que no confíes a la primera en alguien. Y de nuevo, no lo tomo personal. Creo que es una forma de protegernos en un mundo peligroso, donde a veces las máscaras no son visibles. Y sé que por lo que hemos podido conversar y compartir en este par de días, has vivido mucho. No solo de peleas contra goblins y lobos y todo tipo de seres. Has vivido mucho. Lo puedo ver en tus ojos. Y por eso no me lo tomo personal. Porque sé que el mundo no gira alrededor mío. Cada uno tiene su propio mundo en el que giran sus lunas y sus soles. Aunque tú tal vez eres un sol. Al parecer atraes muchas cosas buenas, peligrosas. Pero de eso son las aventuras, ¿no? De moverse, de avanzar. Así que, ¿qué te parece ese plan? Yo voy a estar conversando. Incluso tal vez pueda jugar con los dados.
Mira, la última vez nos ganamos una cena muy interesante con eso. No voy a apostar todo lo que tenemos, no te preocupes. Tienes tú la mitad. Solo recuerda que todo va a estar bien. Nos encontramos de una forma muy extraña, pero cada día contigo se siente como una nueva aventura. Y eso me agrada. No recuerdo mucho de antes del baile, pero siento que no tenía tanta libertad para moverme por cualquier lugar, para conocer personas. No recuerdo cuántos amigos tenía, pero debe tener. Claro que sí, todo el mundo tiene amigos, ¿no? Es lo normal. Aunque a veces sí se siente muy familiar la soledad. Lo siento. Ah, ok. Es momento de cambiar de tema, porque ese tema nos está hundiendo en la arena. Así que, centrémonos. Tú, tú, tú vas a tomarte un tiempo, un descanso. Hay tiempo, siempre podemos hacer tiempo. Yo voy a ir a hablar con ese gentil caballero que ya me está gruñendo para decirle que es muy importante que esperemos, porque si no esperamos, su caravana va a perder al mejor par de aventureros que alguna vez va a transportar. Así de confiado estoy. Así que tómate tu tiempo. Yo voy a estar allí. Cualquier cosa me dices. Bueno. Oh, y gracias. Gracias por permitirte confiar en mí en estos días. No te va a defraudar. Es mi palabra. Palabra de Marcos se cumple. Ya voy. Sí, un momento.